Buen día, hermanos. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca para hoy 18 de octubre de 2020, donde continuamos con el tema Las limitaciones de los discípulos, cuyo texto central se encuentra en Lucas capítulo 9, versículos 38 al 42 y 46 al 50. Y como siempre vamos a iniciar con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de contemplar una vez más tu creación, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, palabra que es alimento, Señor, que es guía para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por las lecciones que recibimos a través de tu palabra, Señor, y que en ella reflejas también el valor que tenemos para ti, como aprenderemos hoy, Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, que escucha este mensaje, Señor. Te pido que su corazón, Señor, se aplique esta verdad, Señor, para que sea hecha práctica, Señor, en su vida y que también, Señor, la pueda profesar a otro, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti siempre, Señor. Y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar entonces, hermanos, con la lección Las limitaciones de los discípulos. Como hemos dicho, el texto central es Lucas 9, versículos 38 al 42 y del 46 al 50. Sin embargo, para la lección de hoy vamos a tener algunas porciones particulares que están fuera de este texto central, así que vamos a ir de inmediato a ver el punto hacer frente a la avaricia y las porciones de la palabra en la que vamos a estar basando esos puntos. Muy bien, primeramente vamos a hablar sobre los valores invertidos. Valores invertidos. Un subpunto del punto hacer frente a la avaricia. Y para ello, yo les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra en Lucas 12, versículos del 8 al 15. Como siempre les recomiendo, tengamos Biblia, lápiz y papel en mano para poder aprovechar este mensaje, poder anotar y poder así tener presente directamente desde la palabra toda la verdad de Dios. Muy bien, y vamos a ver entonces Lucas 12, del 8 al 15, dice de la siguiente manera. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que el Señor añada bendición a esta porción de su palabra. Muy bien, hermanos. El antecedente aquí, en este punto y en esta porción de la palabra que hemos leído, es que Jesús acaba de animar a sus discípulos a depender del Espíritu Santo. Si meditamos ahí en la porción, esa que va del 8 al 12, vamos a poder reconocer que esa prueba de confesar o negar a Jesús ante los hombres puede venir de muchas maneras en nuestra vida. Si meditamos en esa porción, siempre vamos a saber que esa prueba en nuestra vida, en la práctica, en nuestra cotidianidad, va a venir siempre de cualquier manera. Entonces nosotros debemos estar con una determinación de mente y corazón preparados ante esa prueba que pueda llegar, siempre, para confesar o negar al Señor Jesús. Y es mi corazón y es mi oración que sea para confesarle. Jesús claramente llamó a sus oyentes aquí en esta porción a una elección. Al igual que antes en Lucas y que hemos visto en el capítulo 11, versículo 23, la elección es o estar con Jesús o en contra de Él. No hay neutros. O estás con Él
o en su contra. Aquí la elección es de confesar a Jesús o negarlo. El ministerio principal, hermanos, del Espíritu Santo, como sabemos, es testificar de Jesús. Dice Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí, refiriéndose al Espíritu. Cuando este testimonio de Jesús es totalmente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo y esencialmente lo ha llamado mentiroso con respecto a su testimonio acerca de Jesús. Los que rechazan a Jesús son culpables de este pecado y este debe ser tomado con toda seriedad y gravedad, hermanos. Si vemos en el versículo 11 de Lucas 12, que estamos leyendo, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Jesús también aquí les advierte que los van a perseguir de una manera cívica en un magistrado y también en el área religiosa en una sinagoga. Allí Jesús les dijo estas palabras a estos hombres porque ellos enfrentarían esta situación de una manera exacta en ambos aspectos. Tanto en un magistrado como en una sinagoga iban a ser confrontados. Entonces, aquí la palabra responder es muy importante resaltarla en este texto. ¿Ok? Dice, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Resalto nuevamente, la palabra responder es muy importante aquí analizarla. Y esa viene del griego apologeomai, que significa literalmente disculpa. Ahora, disculpa dentro de un contexto de respuesta, porque significa aquí hacer una defensa o dar una respuesta adecuada a algo. Eso es lo que quiere decir, o el concepto que envuelve la palabra aquí, responder o apologeomai. Bien, obtenemos el término apologeomai como la raíz para la palabra apologética que conocemos y que es la defensa pues del evangelio o de la palabra. Muy bien. Muchos de los seguidores del Señor temían que su propia incapacidad o torpeza en palabra y en defensa podría dañar en lugar de elogiar la verdad. Ellos temían eso. El Señor sabía en su corazón lo que ellos sentían. Entonces es la promesa de Dios, mire aquí en la palabra, que cuando un hombre está siendo juzgado por su fe, las palabras vendrán a él a través del Espíritu Santo y le acompañarán para testimonio y defensa de la verdad. Allí está la obra del Espíritu, dar testimonio del Señor Jesús. Y cuando un hombre, y cuando me refiero, por ejemplo, y en este estudio a los discípulos, no me refiero particularmente a estos apóstoles, a los que le seguían en aquella época, me refiero a todos los que le seguimos al Señor Jesús. Recuerden, id y haced discípulos de todas las naciones. Somos discípulos. Y todo discípulo, cuando es juzgado por su fe, tendrá palabra del Espíritu que le acompañará para dar testimonio de él y para defensa de la verdad. ¿Ok? Los discípulos de Jesús podrían tener perfecta confianza, y ahora centrándome en el pasaje, ellos podrían tener perfecta confianza en Dios, que en momentos de gran prueba, sabiendo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, iban a poder defender la verdad. Bien, y que iban a estar preparados. ¿Ok? Enfocándonos ahora en el punto que queremos mostrar aquí, que es valores invertidos. Dice el texto en el versículo 13, dice, maestro, alguien entonces le aborda, dice, después de esta enseñanza que hemos tocado, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús acababa, hermanos, de enseñar sobre nuestro gran valor para Dios y sobre la suprema importancia que representa escogerlo. Pero en medio de esa enseñanza entonces viene un hombre y le interrumpe a Jesús para pedirle que tome lado en una disputa financiera. Es decir, él estaba buscando ocupar la atención del Señor Jesucristo para que él tome posición en un tema material y vano. Obviamente, hermanos, las palabras anteriores de Jesús acerca de la necesidad de un compromiso total y cuidado de Dios por nosotros no penetraron en el corazón de este hombre. Él sentía que tenía que luchar por algo que era suyo, material, vano.
En los versículos 14 y 15 continúa la palabra de Dios diciendo, mas él les dijo, Señor Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y también le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, tanto a él como a todos los que estaban allí presenciando la escena. Hermanos, esta limitación nos puede alcanzar a muchos hoy en día si nos vemos tentados a encontrar o a buscar en la palabra algo que nos atribuya tesoro o comodidad en este mundo del cual no somos. O sea, esta limitación que vemos representada en este hombre que acaba de recibir una enseñanza de un fundamento espiritual, también nos puede alcanzar hoy en día. Muchas veces podemos vernos tentados de alguna manera a buscar o encontrar en la palabra una verdad que no es tal, en el sentido de acomodarla para que atribuya algún tipo de tesoro o comodidad nuestra en este mundo del cual no somos. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Leamos muy bien Santiago 4:4 y tomemos ese mensaje que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ok? En nuestro testimonio también del Señor Jesús estará siempre el padecer las vicisitudes y soportarlas en nombre del Señor Jesús. Y vicisitudes que vienen de nuestra enemistad para con el mundo y su sistema. ¿Ok? Me refiero a su sistema. Muy bien. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar. Y el siguiente punto dice, evitando la ansiedad. ¿Ok? Evitando la ansiedad. Vamos a leer entonces Lucas 12, 22 al 34. Pero antes de leerlo, aquí el contexto es que inmediatamente después de esta enseñanza anterior que vimos, el Señor Jesús entonces pronuncia una de las más ricas enseñanzas que hay en la palabra. Y vamos a verla entonces en la porción que les comento de Lucas 12, versículos 22 al 34. Y le invito a que la ubiquen para que la lean conmigo. Dice de la siguiente manera. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Sigue. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra hoy día, le añada bendición. Claramente está expuesta la enseñanza de verdad aquí y particularmente en la porción del 16 al 21, cuando vemos que en el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el problema del hombre de la parábola no era
que tenía tesoros en la tierra. Ese no es el problema. El problema es que no era rico para con Dios. Allí claramente eso está expuesto en esa porción, en el versículo 21. No podemos ocultar el hecho de que las riquezas terrenales suelen impedirnos perseguir las riquezas celestiales como debiéramos. El versículo 22 se nos hace allí una advertencia contra la preocupación. Dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Hermanos, la codicia, que todos sabemos, no es parte de los valores que vienen del reino. La codicia y la preocupación están estrechamente conectados. En la codicia nunca es suficiente. Aquel que codicia, para él nunca es suficiente con lo que tiene. Mientras que el preocupado, o sea, en la preocupación hay temor de que nunca sea suficiente. Hay un estrecho lazo entre esos dos conceptos. En ninguno de los dos casos hay ojos puestos en Dios. ¿Ok? Debemos tener mucho cuidado con el valor que estamos dando al objeto de nuestras preocupaciones. Meditemos mucho en esto, hermanos. Meditemos mucho en esto. El versículo 23 dice, la vida es más que la comida. Eso dice el versículo 23. La preocupación de la que habla Jesús aquí en esta porción, la preocupación que habla aquí, lleva o baja al hombre al nivel de un animal, ya que éste simplemente se está preocupando por necesidades físicas. Pero tu vida, hermano, es más, y tienes asuntos eternos que seguir. Nuestra preocupación es solo por las necesidades físicas, nos rebaja a una vida animal, prácticamente, en donde las necesidades físicas priman. Nosotros tenemos más valor que ello y tenemos asuntos eternos que seguir. ¿Ok? En el versículo del 24 al 28, ahí el Señor nos presenta las razones para no preocuparnos si consideramos, por ejemplo, cómo Él provee para las aves y cuida de ellas. Por tanto, nosotros teniendo mayor valor, debemos esperar que Dios se ocupe de nosotros. Sin embargo, hermanos, también debemos tener en cuenta, porque muchas veces al leer ligeramente este pasaje, podemos pasar por alto algunos conceptos, como que, por ejemplo, si bien es cierto las aves tienen la dependencia de la provisión de Dios, ellas trabajan. Debemos tomar muy en cuenta ese detalle. ¿Ok? Las aves no solo se sientan con el pico abierto a esperar que Dios las llene. ¿Ok? Ellas trabajan y tienen provisión de Dios. ¿Ok? Nosotros también debemos reflejar eso en nuestras vidas. Trabajar y dependencia de Él. ¿Ok? La intención de Dios es que tu atención esté en su reino y su tesoro, no en el reino y el tesoro de este mundo. La palabra de Dios de alguna manera te revela también dos maneras de ver este mundo. Y con esto concluyo. La misma porción que hemos leído te revela dos maneras de ver el mundo. La primera muestra cómo la gente del mundo, y esto lo hemos leído de esa manera, la gente del mundo, entiende la realidad que les rodea. Esa es la primera. La segunda, cómo sus discípulos, como nosotros, los seguidores de Cristo, deberíamos actuar frente a estas mismas circunstancias. Son dos cosmovisiones totalmente diferentes y opuestas entre sí. Mientras una, que es la del mundo, toma la realidad basándose en los valores meramente materiales, la otra, que debe ser la nuestra, ve esta misma realidad a partir de los valores absolutos y espirituales. Son dos maneras que son reveladas también en la propia palabra de ver el mundo. Para concluir, hermanos, como cristianos y discípulos de Cristo, no podemos invertir los valores de la vida, porque vivir ansiosamente y de modo material es contrario al fundamento de una vida formada a partir del Evangelio. Muy bien, hermanos, y vamos a detener entonces esta parte de la lección por hoy, a hacer frente a la avaricia.
Muy bien, no sin antes recordarles estos 3 conceptos con la cual nos identificamos aquí en la Escuela Bíblica Dominical y que les exhortamos a que mediten siempre que estén estudiando la palabra de Dios. Estudiemos, hermanos, crezcamos y compartamos. Que sea una rica semana de bendición para todos ustedes, hermanos. Es mi oración. Hasta pronto.